Me llamo Ángel, y si estás leyendo esto, es porque decidí dejar constancia de lo que pasó esa noche en Celaya, durante las fiestas de San Juan Bautista. No para buscar fama ni lástima, sino porque si algún día alguien vuelve a pasar por lo mismo, tal vez encuentre aquí una forma de escapar. Yo era trompetista en la banda municipal. Tenía apenas 24 años y los pulmones llenos de sueños. Durante las fiestas patronales, el centro se transformaba. Luces, papeles de colores cruzando de lado a lado sobre las calles empedradas, música de todos lados, el olor de la barbacoa, el chile en nogada y la clásica competencia entre las bandas locales por ver quién hacía más bailar al público. Ese año, nuestra banda había sido contratada para tocar todas las noches en la plaza principal. Teníamos buen repertorio, danzones, salsas, uno que otro son jarocho. Pero yo vivía por los solos. Cuando la banda callaba y me dejaban a mí solo con la trompeta, era como si el mundo se detuviera. La casa donde vivía estaba a unas 4 cuadras del centro. Era una vecindad vieja, de esas con pasillos estrechos, vecinos que lo saben todo, y ropa colgada cruzando de un lado a otro como banderas de batalla. Yo vivía solo en el último cuarto, en la azotea. Era un cuartucho, sí, pero tenía mi independencia, y desde arriba podía ver la parroquia, y, si me esforzaba, hasta los fuegos artificiales. Todo comenzó la noche del 23 de junio. Estábamos tocando cuando vi pasar a don Artemio, un vecino del segundo piso, con su familia. Su hija, Lucía, me saludó con una sonrisa tímida. Siempre me gustó Lucía, aunque nunca me atreví a decirle nada. Se veían contentos, cargando bolsas de papel, con los niños brincando al ritmo de la música. Era como una postal viva. Esa fue la última vez que los vi con vida. Cuando la tocada terminó, decidí no quedarme a beber con los otros músicos. Algo me decía que debía irme. Caminé hasta mi casa y me subí directo a la azotea. Me gustaba estar ahí en silencio, mirando las luces, escuchando los gritos lejanos de la feria. Pero esa noche, algo me inquietaba. Desde mi azotea tenía vista directa al departamento de los Ortega, la familia de don Artemio. Cerca de la medianoche, vi algo raro. La luz del comedor seguía encendida, y vi sombras moverse rápido por dentro, como si hubiera una discusión. Me acerqué con cuidado al borde del muro. Fue entonces cuando escuché el primer grito. No fue un grito de susto, fue de dolor, agudo, crudo, como si a alguien lo hubieran abierto en canal. Me quedé paralizado. Luego, otro grito, y luego, silencio. Me arrastré hasta quedar acostado detrás de un tanque de gas, con apenas la cabeza asomada para ver lo que pasaba. Las luces de los Ortega se apagaron de golpe, y segundos después, un hombre salió por la puerta. Llevaba un pasamontañas, y algo en su mano. Parecía un cuchillo largo, como de carnicero. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que lo oiría. El tipo no se fue. Se quedó parado frente a la puerta, vigilando. Entonces salieron dos más. Uno arrastraba algo envuelto en una sábana. Era grande, muy grande para ser un bulto de ropa. El tercero se quedó en la puerta, vigilando hacia las escaleras. El que arrastraba el bulto lo bajó lentamente, y los otros dos lo siguieron. Esperé 15 minutos sin moverme. No podía dejar de mirar la puerta. Me dolía el cuerpo de estar encorvado. Cuando finalmente me levanté, bajé las escaleras de puntitas. Llegué a mi cuarto y me encerré. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, fingí normalidad, pero nadie había visto a los Ortega. Su puerta estaba cerrada, y aunque golpeé suavemente, no hubo respuesta. Sentí que si hablaba, me metería en problemas, pero tampoco podía callarme. Fui con doña Lola, una vecina de 91 años que siempre estaba sentada en su mecedora frente a su cuarto. Ella no hablaba mucho, pero escuchaba todo. Le conté todo, en voz baja. Me miró largo rato y luego me dijo: «Ya te vieron, mijo. Si sabías algo, no debiste mirar». ¿Qué hago? Desaparecer, fingir que ya te cargó el diablo. Pensé que estaba loca, pero esa misma noche, alguien tocó mi puerta. 3 golpes secos. No abrí. Me quedé inmóvil, sin respirar. La puerta no se abrió, pero encontré algo metido por debajo. Una servilleta, con tinta roja. Decía: «Tú eres el siguiente». Corrí con doña Lola. Ella me esperó con una caja de zapatos en la mano. «Métete esto en los pantalones. Sangre de res y pedazos de vísceras. Vas a fingir tu muerte. Yo me encargo del chisme». Fue ella quien gritó que me habían matado, quien echó a correr diciendo que habían encontrado mi cuerpo en la azotea. Los vecinos salieron, los policías también.
Todo fue una escena montada por una mujer que, según yo, ya no distinguía bien los colores. Esa noche me escondí en su closet, envuelto en cobijas con olor a alcanfor. Pasé allí 2 días. El tercer día salió la noticia en La Voz de Celaya. Trompetista asesinado durante las fiestas patronales. La policía investigaba a los Ortega, que habían desaparecido. Nadie los buscó más. Esa fue mi salida. Me fui de Celaya esa misma semana, sin mirar atrás. De la banda, solo uno me llamó. Le dije que estaba bien, pero que no volvería. Hoy vivo en Veracruz, con otro nombre, tocando en bodas y eventos. Pero cada vez que alguien me pide una pieza alegre, mi trompeta se niega. Solo suena cuando toco algo triste, algo como un requiem, porque aunque escapé, algo de mí se quedó en esa azotea, mirando la oscuridad tragarse a una familia entera. Y juro que, algunas noches, cuando soplo en el metal frío de mi instrumento, todavía escucho esos 3 golpes en la puerta. Me llamo Oscar. Tengo 19 años y hace 6 meses creía que nada podía destruirme. No tomaba en serio los consejos de mi madre, ni las advertencias que escuchaba en las noticias. Cuando mi primo Elías me ofreció trabajo en su taller de wrapping automotriz en la colonia Las Fuentes, en Celaya, no lo dudé. El taller estaba bien montado, con sus compresores, herramientas y la cabina limpia donde hacíamos los viniles sobre los autos de clientes que venían de toda la región. Me gustaba. Era sencillo. Llegábamos, trabajábamos, escuchábamos reggaetón a medio volumen, comíamos gorditas de la esquina y a veces nos echábamos unas chelas al terminar el día. Yo solo era el aprendiz, me tocaba lo más pesado, lavar, lijar, cargar, pero estaba aprendiendo. Elías tenía 27 años, sabía moverse, hablaba con policías y narra historias donde todos eran sus compas. Me gustaba pensar que también empezaría a moverme así, con soltura, sin miedo. La bodega donde trabajábamos era amplia, con una entrada de portón de lámina blanca y una oficina improvisada en una esquina. El cuarto que más usaba yo era la bodega trasera, un espacio chico, sin ventanas, con cajas de vinil, galones de solvente y trapos sucios. Ahí guardábamos también nuestras mochilas y el garrafón de agua. Ese martes fue distinto. Desde la mañana, Elías andaba callado. Solo nos dijo que si llegaban unos tipos, nos hiciéramos los sordos. Ni una palabra más. Ni risa, ni bromas. Los otros 2 empleados, Marcos y el Rulas, también lo notaron. El ambiente estaba denso, como cuando sabes que va a caer una tormenta, pero el cielo sigue azul. Eran como las 5 de la tarde cuando sonó el portón. 3 golpes, espaciados. Elías lo abrió. No escuché bien qué dijo, pero su tono era tenso. Luego, silencio. Y después, el sonido seco de un disparo. Me congelé. Estaba acomodando viniles en la bodega y me quedé estático, con una hoja azul mate en las manos. Elías gritó algo. Otro disparo. Luego, el portón golpeado. Voces, risas. Mi cuerpo actuó sin que lo pensara. Cerré la puerta de la bodega, bajé el seguro interior y apagué la luz. Me quedé ahí, en la oscuridad más espesa que he sentido en mi vida, escuchando los pasos, los gritos y el olor, ese olor caliente, metálico, que se empezó a colar por la rendija inferior. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora. Escuché los cuerpos caer, luego un silencio largo. Después, los pasos se alejaron, un motor arrancó, nada más. No me atreví a salir hasta que el sol empezó a bajar. Cuando abrí la puerta, vi el cuerpo del Rulas boca abajo, con medio rostro deshecho. Marcos estaba tirado junto a la compresora. Elías, no lo vi al principio, pero supe que era él por los tenis blancos. Su torso estaba ensangrentado, el celular sonando a su lado con una alarma de recordatorio. No quise leer lo que decía. Agarré mi mochila sin mirar más. Salí por la puerta trasera que conectaba con la casa contigua, la casa de la tía Carmela, quien vivía sola y tenía la llave, por si acaso. Salté la barda, corrí hacia la avenida México-Japón y me trepé al primer camión que iba a la central. Llegué a Querétaro en la madrugada. Un primo lejano me dio posada. No preguntó mucho. Me encerré en un cuarto sin ventanas y lloré en silencio, mordiendo una camiseta para que nadie escuchara. Con el tiempo, conseguí trabajo de ayudante en un taller mecánico. Cambié de número, de nombre en redes y evité hablar de Celaya, pero la ciudad nunca me dejó.
Cada vez que escucho un portón metálico golpeando con viento, mi cuerpo se tensa. Cuando paso por una bodega, tengo que mirar al suelo. No puedo con los sonidos secos, los pasos firmes, ni el olor a solvente. Me cuesta confiar en voces masculinas muy graves, en risas desconocidas, en el sonido de un motor encendiéndose cerca. Jamás volví a ver a la familia de Elías. Me llegaron mensajes preguntando dónde estaba, si sabía algo. Nunca respondí. En mi cabeza, cada uno de ellos podía ser un enlace con los que dispararon. Lo que pasó ese martes fue una ejecución. Derecho de piso, dijeron las noticias después. No pagaron, se lo advirtieron. Vinieron por ellos. Yo me salvé por estar en la bodega, por tener miedo, y ese miedo me acompaña desde entonces. Me salvó una vez, pero no me deja vivir. Nunca volví a entrar a un taller. Cada vez que veo un coche con vinil nuevo, siento que me están vigilando. Nunca supe quiénes fueron los asesinos, ni si sabían que yo estuve ahí. Tal vez no les importó. Tal vez me dejaron vivir para que contara lo que pasa cuando uno no paga. Pero yo no lo cuento, yo solo lo escribo, porque hablarlo en voz alta sería como abrir otra vez esa puerta, y esa puerta, te lo juro, no la quiero volver a abrir nunca. Trabajo en el Hotel Gala, en Celaya. Me llamo Beatriz, tengo 26 años y llevo casi 4 en la recepción del turno nocturno. Siempre me gustó la calma de la madrugada, el murmullo lejano de los autos sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, la televisión encendida en bajo volumen en el lobby y el olor a café recalentado. A veces, si no había huéspedes nuevos, aprovechaba para leer o contestar correos. Hasta esa noche, eran casi las 11 cuando recibí la llamada del bar de enfrente, El Mojito Feliz, un sitio que solía llenarse de estudiantes y oficinistas. La voz al otro lado era temblorosa. Cerramos ya. Hubo una bronca fea con unos tipos armados. Se oyó plomo. Beatriz, aguas, Colgué y sentí una presión extraña en el pecho. No era raro escuchar de pleitos en bares, pero esa voz tenía miedo de verdad. Salí al recibidor y me asomé por las puertas de cristal. La calle estaba desierta, ni un alma caminando, ni coches, solo el parpadeo del semáforo en rojo allá en la esquina de Mutualismo. Volví al mostrador, intenté seguir con lo mío, pero algo no me dejaba. A los 5 minutos, entró corriendo un huésped, un ingeniero que llevaba días hospedado por unas obras en Juventino Rosas. Se escucharon balazos en la calle de atrás. Se bajaron de una camioneta y comenzaron a tirar. Me metí corriendo por la cochera. Le di una botella de agua y le dije que se encerrara en su cuarto. Él subió por el elevador, pálido. En ese instante, las luces de la recepción parpadearon y se fue la señal del celular. Intenté marcar al 81, pero no entraba la llamada. Solo un pitido seco, sin tono. Caminé hacia la oficina administrativa, donde estaba la caja fuerte y la puerta al cuarto de servicio. Teníamos un pequeño cuarto con trapeadores, escobas y un colchón para emergencias. Una vez me quedé ahí a dormir por el cierre de carretera. Jamás pensé que volvería a usarlo así. Fue entonces cuando escuché los primeros gritos, varios, todos al mismo tiempo, mezclados con el motor de una camioneta que se detenía en seco. Y luego, las detonaciones. Muchas. No eran petardos ni fuegos artificiales. No, era el sonido seco y gutural de las armas largas. Sabía distinguirlo. Una vez, cuando vivía en San Miguel, ocurrió algo parecido, y ese sonido no se olvida. Corrí sin pensar, cerré la puerta del cuarto, puse el seguro manual y apilé un par de cubetas viejas frente a ella. Me metí entre las paredes metálicas, abrazada a un trapeador. Sentía la respiración cortada, el corazón latiéndome en la garganta, y entonces empezó. Gritos, carreras, puertas que se azotaban. La entrada principal del hotel fue violentada con algo pesado. Escuché cómo el vidrio reventaba y alguien gritaba, «¡Todos al suelo, hijos de la chingada!». Después, más disparos, luego risas, y silencio. El zumbido del silencio era peor. Me mantuve quieta, ni un suspiro. El tiempo dejó de existir. Tal vez fueron 30 minutos, tal vez 4 horas, no lo sé. Solo oía lo que pasaba en el lobby, como si estuviera a centímetros del infierno. En algún momento, alguien se arrastró por el suelo del pasillo, golpeando las paredes con los pies. Un hombre gimiendo. Luego, un quejido que se volvió susurro. Después, nada. Mi cuerpo temblaba sin control. El celular seguía sin señal.
Pensé en mi mamá, en mi hermana, en mis compañeros, en la señora de intendencia que salía justo a las 11:10. ¿Le habrá tocado esto?, me pregunté mientras apretaba los dientes para no llorar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí los pasos, lentos, pesados, de alguien recorriendo el pasillo. Se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto. Se escuchó una respiración profunda. Una voz masculló algo, como si hablara con alguien más. El picaporte giró. No se abrió. Estaba cerrado con llave. Permanecí completamente inmóvil. Sentí que me iba a desmayar. Escuché que alguien se escupía en el suelo. Luego, los pasos se alejaron. Después de eso, un silencio más absoluto. Hasta que al amanecer se oyó el chillido de los neumáticos alejándose, el motor de una ambulancia, voces de policías. Finalmente, abrí la puerta, salí tambaleando. Todo el lobby era una escena congelada, el vidrio roto, una lámpara colgando, manchas oscuras en el piso, una mesa volcada, y el ingeniero, el que me había advertido, sentado en las escaleras con la cabeza entre las manos, llorando. Se metieron a los cuartos. Rompieron todo, pero a mí no me vieron, me dijo. Esa mañana, entre reportes, declaraciones y llantos, decidí algo firme. No volvería a trabajar de noche jamás. No importaba el turno, el sueldo, las horas extras. No valía la pena. Desde entonces, cada vez que paso por el Gala, volteo la cara. No puedo mirar la fachada sin sentir ese mismo vacío en el pecho, esa angustia que no se quita. Mi nombre es Beatriz, y sobreviví. Pero ya no soy la misma. Mi nombre es Joaquín. Trabajo como repartidor para una aplicación de comida, de esas que te pagan por cada entrega y donde cada minuto cuenta. Era un martes por la noche, ya pasaban de las 10, y pensé en hacer una última entrega antes de regresar a casa. La dirección decía, Calle Cedro, Villa de los Reyes, Celaya. Una colonia tranquila, de casas bien alineadas, con portones grandes y jardines cuidados. No era la primera vez que entregaba por esa zona, así que acepté sin pensarlo. El pedido era grande, varias hamburguesas, papas, refrescos. Lo curioso fue que, mientras lo recogía en el restaurante, vi que estaba a nombre de Lic Fernando Baeza. Ese apellido me sonaba. Al poco rato caí. Baeza era el apellido del alcalde de Celaya. ¿Sería familia? Tomé la moto y me lancé por la carretera. Al llegar a la calle Cedro, noté algo raro. Había poca luz, apenas un par de faroles encendidos. Las casas estaban calladas, demasiada quietud para una zona donde normalmente escuchas perros, teles, vida. Al ubicar la dirección, vi que era una casa de fachada moderna, con un portón negro y cámaras de vigilancia en las esquinas. Me acerqué al interfón, presioné el botón y una voz joven, entre burlona y arrogante, respondió. Déjala en la cochera, bro. Ahí estamos. El portón se abrió lentamente. Entré con la moto y avancé hacia el fondo, donde había varias camionetas estacionadas. Algunas eran de lujo, blindadas, con placas del Estado de México. Me bajé, tomé la bolsa de comida y me acerqué a una pequeña reunión en el jardín. Eran 5 personas, jóvenes, todos con ropa cara, algunos con cadenas gruesas al cuello. Entre ellos, uno destacaba, cabello bien peinado, camisa de marca, hablando fuerte por celular. Aquí está tu pedido, dije, tratando de sonar casual. Gracias, campeón, respondió el mismo tipo que había hablado por el interfón. Tomó la bolsa sin mirarme, como si yo no existiera. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un grito ahogado y luego un disparo. Volteé instintivamente. Uno de los jóvenes se desplomó, un agujero en la frente, sangre salpicando la mesa de jardín. Me quedé paralizado. Nadie gritó, nadie se levantó. Uno de los hombres sacó una pistola con silenciador y apuntó al chico caído. Otro le quitó el celular del pantalón. Todo pasó en segundos, y yo, estúpido, había sacado el teléfono sin pensar y había presionado grabar. Fue instintivo. Grabé apenas unos segundos. El disparo, el rostro del que disparó, el cuerpo cayendo. Me di cuenta y corté de inmediato. Me eché el teléfono al bolsillo y me giré como si no hubiera visto nada. ¿Todo bien?, preguntó uno de los hombres. Sí, ya me iba. ¿No viste nada? Nada, solo entregué y me voy.
pero algo en mi voz debió delatarme. Uno de ellos se acercó lentamente. Yo ya tenía una mano en el manubrio. En cuanto dio un paso más, arranqué. La moto chilló en el piso de piedra y salí del portón antes de que volvieran a cerrarlo. Escuché gritos, pasos corriendo y un auto arrancando detrás de mí. No tenía tiempo de pensar. Solo sabía que había grabado algo que no debía y ahora me querían muerto. Tomé rumbo hacia la zona centro, zigzagueando entre calles oscuras, buscando cualquier puesto de policía, cualquier patrulla, pero no vi nada. Pasé por el puente que conecta con la colonia Emiliano Zapata, subí por la carretera rumbo a la salida a Salvatierra y vi el letrero, Guardia Nacional, Base Regional. No lo dudé. Frené la moto en seco frente al portón, grité como loco. «¡Me quieren matar! Vi un asesinato». Salieron 2 elementos armados. Me bajé de la moto, con las manos en alto. Les expliqué entre gritos lo que vi. Les enseñé el video. Uno de ellos llamó a su superior. En minutos, me metieron a una oficina sin ventanas. Me ofrecieron agua, me sentaron, me preguntaron todo. Nombres, rostros, vehículos. ¿Sabes quién era el muerto?, me preguntó uno de ellos. No, creo que era hijo del alcalde, dije, recordando el apellido en el pedido. El silencio fue denso. Uno de los oficiales salió. Otro me miró fijamente. Lo que grabaste, chico, vale más que tu vida ahora mismo. Van a venir por ti, y no se van a detener. Entonces, ¿qué hago? Desapareces, así, sin más. Me dijeron que si quería vivir, tenía que cortar toda comunicación, cambiar de nombre, de ciudad, de vida. No podía volver a mi casa, no podía hablar con mi mamá, no podía llevarme ni la ropa que traía puesta. Me metieron en un cuarto, me quitaron el celular, la cartera, todo. Me dieron una mochila con ropa distinta, unos papeles falsos y una nueva identidad. Miguel Lara, de Tlaxcala. Esa noche, sin decir adiós, salí de Celaya en una camioneta blindada. Me llevaron al norte, a Durango, y me dejaron con un nuevo trabajo como ayudante en una bodega. Hoy, meses después, todavía me despierto con la imagen del disparo. Sé que están ahí afuera, buscándome, pero yo ya no soy Joaquín. Él se murió aquella noche en Villa de los Reyes. Nunca pensé que un olvido tan simple pudiera salvarme la vida. A veces, el destino se esconde en cosas diminutas. Una mochila escolar olvidada. Un papá, me ayudas, en el momento justo. Soy agente municipal en Celaya, Guanajuato, y esta historia empieza una noche de esas en las que uno se pone el uniforme como quien se pone una segunda piel, esperando que nada grave pase, pero sabiendo que podría ser la última vez. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Eran las 9:20 cuando salí al patio, las botas recién lustradas, el chaleco aún tibio del sol que se colaba por la ventana. Ya tenía una pierna afuera del portón cuando escuché la voz de Emiliano desde la cocina. «Papá, mi tarea, se me olvidó en tu patrulla, ¿te acuerdas? La de matemáticas». Casi le grité que no era momento, pero algo me detuvo. Tal vez fue su cara de angustia, o tal vez solo era el tipo de día en que uno escucha sin discutir. Entré, busqué en el asiento del copiloto, la encontré y se la llevé. Fueron 5 minutos. 5 minutos exactos los que me hicieron salir con retraso. Cuando iba por la esquina de Benito Juárez y División del Norte, el radio sonó con interferencia. Atención, atención, Unidad 72. Se reporta ataque armado a elementos en servicio. Colonia Emiliano Zapata. Repito, ataque armado. Lo demás se perdió en la estática. El sudor me empezó a correr por el cuello, no por el calor, sino porque esa era la ruta que debía haber tomado yo, de haber salido a tiempo. Pisando el acelerador, llegué al lugar y vi lo que nunca había querido ver. 2 patrullas abiertas, luces parpadeando sin control, y los cuerpos de los compañeros que debían estar vivos, Oscar y el Chore. No había sirenas, solo un silencio denso que lo llenaba todo, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Me bajé, corrí, los gritos de los vecinos me llegaban como eco lejano. No quise acercarme mucho, sabía lo que vería, y lo vi. No te preparan para eso, ni siquiera cuando llevas años de calle. Esa noche no regresé a casa, me quedé en la estación, llenando reportes, escuchando versiones que cambiaban, llamadas de prensa, superiores que no daban la cara. Algo no cuadraba. ¿Cómo supieron exactamente dónde estarían? ¿Cómo sabían que esa patrulla no estaría acompañada?
Los rumores no tardaron, que había sido un ajuste de cuentas, que uno de los compañeros estaba caliente, que los habían usado de ejemplo. Pero yo conocía a Oscar. No era perfecto, pero no andaba metido en nada raro. Lo de El Chore era más difícil de asegurar. Tenía fama de doble filo. Aún así, algo me decía que esto iba más allá de una simple bronca personal. Pasaron los días. Mi hijo me preguntaba por qué ya no me iba a trabajar tan temprano. Mi esposa me miraba sin decirlo, pero sabía que algo se había roto en mí. Seguía saliendo a los turnos, sí, pero ahora con el estómago hecho nudo. Empecé a revisar los cambios de turno, las rutas, los reportes, buscando cualquier detalle. Algo no encajaba, y lo encontré. Un correo electrónico, filtrado desde la misma estación, anónimo, corto, solo decía: no fue casualidad, alguien les dijo a qué hora saldrían y por dónde, no confíes en nadie del segundo turno. Desde entonces comencé a observar, a quedarme callado cuando antes opinaba, y fue así como noté cosas raras, compañeros que cambiaban rutas sin explicación, radios que se apagaban por minutos sin razón, reportes alterados en el sistema. Una noche me quedé después del turno, fingiendo una falla en la patrulla. Desde la oficina de control escuché una llamada desde la línea interna. Alguien pasaba coordenadas a una voz con acento norteño. Tomé nota de todo. Lo reporté en la forma más anónima que pude, pero no recibí respuesta. 2 días después, vi como uno de mis compañeros, el más callado de todos, era asignado a custodiar un operativo en una zona caliente. Al día siguiente, apareció muerto. Ahí supe que no podía confiar ni en la sombra de los pasillos. Estábamos infiltrados. Alguien, quizás más de uno, vendía la información de nuestros movimientos. Alguien que conocía nuestras rutas, nuestras rutinas y sobre todo, nuestras vidas. Me costó semanas juntar el valor. Recopilé pruebas, grabaciones de radio, copias de los reportes alterados. Las guardé en una memoria USB que escondí bajo el falso fondo de un bote de café en mi cocina. Le dije a mi esposa que si algo me pasaba, fuera directo a la Fiscalía del Estado, que no hablara con nadie más, que confiara solo en los que no llevaban uniforme. No me pasó nada, todavía, tal vez porque dejé de ser predecible. Cambié mi ruta cada noche, fingía olvidos, daba vueltas innecesarias, y cada vez que me despedía de Emiliano, le decía que no se preocupara, que papá siempre volvía, pero ambos sabíamos que eso ya no era una certeza. La ciudad siguió, como siempre. Las noticias olvidaron rápido a Oscar y a El Chore. Las patrullas nuevas llegaron con choferes nuevos, y las rutas se reorganizaron, pero el miedo no se fue. Aprendí a vivir con él, a usarlo como escudo. Porque lo que más miedo da no es morir en la calle, es saber que te están apuntando desde adentro, y que el dedo que jala el gatillo puede estar saludándote todos los días con una sonrisa. Me llamo Mariana, estudio criminología en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya. Desde que entré soñaba con ayudar a resolver casos, con darle voz a quienes ya no podían contar su historia. Nunca imaginé que una de esas historias sería la de Julia, mi amiga, mi hermana de otra madre. Nunca imaginé que terminaría huyendo con una USB en el sostén y un cambio de ropa en una mochila rota. Todo comenzó con una llamada. Eran cerca de las 7 de la noche, un jueves cualquiera. Julia y yo habíamos quedado de vernos en la cafetería cerca del parque Xochipilli, pero nunca llegó. Apagué mi frappé y comencé a marcarle. Me mandaba directo a buzón. Supe que algo estaba mal. Julia era puntual hasta para morir. La encontraron 3 días después. Su cuerpo, abandonado como si no valiera nada, fue hallado en un terreno entre San José de Mendoza y La Concepción. Tenía señales de tortura, cortes en lugares que no puedo describir sin que se me cierre la garganta. La policía de Celaya cerró el caso en menos de una semana. Crimen pasional, dijeron, culpa del narco. Yo no lo creí. Lo que no sabían es que Julia me había contado algo, unas semanas antes. Unos nombres, un lugar, una libreta con anotaciones. Trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad que hacía campañas para negocios locales, y entre los clientes había uno que no le daba buena espina.
un motel en la carretera federal, cerca del entronque con Juventino Rosas. Me contó que algunos clientes no parecían clientes y que uno de los recepcionistas le había dicho algo sobre los cargamentos que no se veían. La libreta la tenía yo. La policía nunca vino a mi casa, nunca la buscaron. Pero yo empecé a sentir cosas raras, mensajes anónimos en redes, llamadas sin voz al otro lado, hombres estacionados frente a mi casa en un Tsuru blanco con vidrios polarizados. Sabía que tenía que hacer algo, no confiaba en la policía local, así que comencé a investigar por mi cuenta. Durante semanas, con la excusa de un proyecto de la universidad, fui preguntando discretamente. Entrevisté a empleados de moteles, hablé con un repartidor de comida que me confesó haber llevado paquetes sellados en medio de la madrugada a casas en colonias privadas. A cambio de dinero, me compartió ubicaciones y videos. Uno de esos videos mostraba a una joven, muy parecida a Julia, entrando a una casa en las Américas. Nunca salió. Comencé a dormir en casa de mi tía, en la colonia Valle Hermoso. No usaba la misma ruta 2 veces. Mis compañeras pensaban que me estaba volviendo loca, pero yo sabía que me estaban siguiendo. Una noche, al salir de clases, un hombre se acercó demasiado. Fingí que hablaba por teléfono y crucé al Oxxo más cercano. Lo vi desde adentro. No me quitaba la vista de encima. Decidí que tenía que hacer algo más grande. Reuní todo. Fotos, mensajes de WhatsApp, notas de la libreta, direcciones de domicilios donde presuntamente tenían retenidas a las chicas. Le escribí a un periodista independiente que publicaba reportajes incómodos desde Querétaro. Le mandé un correo desde una computadora del centro comunitario, firmando solo con mis iniciales. Me respondió la misma noche. Me pidió pruebas. Se las mandé. 2 días después, supe que habían atacado su página. Él me dijo que tenía suficiente para empezar, pero que debía salir de ahí. No vas a estar segura en Celaya, me dijo. Tienes que desaparecer un rato. No era una exageración. Esa misma noche, mi departamento fue allanado. La puerta abierta, la ropa tirada, el colchón apuñalado. No se robaron nada. Solo querían que supiera que podían entrar. Me fui. Cambié mi celular. Tomé un camión hacia el norte con dirección a Saltillo. Elegí Saltillo porque nadie me esperaba allá. El periodista publicó el reportaje bajo el título La ruta del silencio, trata y encubrimiento en Celaya. Usó mis notas, usó la foto que tomé de la libreta de Julia. En redes sociales, nadie mencionó mi nombre, pero lo sabían. Los que estaban detrás de todo esto sabían que alguien los había expuesto. Me quedé en Saltillo casi 3 meses. Cambié de casa varias veces. Me hice pasar por estudiante foránea. Trabajé limpiando oficinas y hasta lavando carros. Pero seguí leyendo, aprendiendo, buscando más historias como la de Julia. Nunca regresé a Celaya. No podía. Pero cada tanto me meto a las noticias locales, a grupos vecinales, a páginas de Facebook donde la gente comparte fotos de desaparecidos. Y cuando reconozco una cara, cuando una historia se parece a la de mi amiga, la guardo. No puedo quedarme callada. Julia me enseñó que hay verdades que matan, pero también que hay voces que resisten. Y yo, mientras pueda, voy a seguir hablando. Nunca olvidaré esa noche. Me llamo Elisa Duarte, doctora de urgencias en el Hospital General de Celaya. Había trabajado jornadas pesadas antes, noches donde no das un paso sin tropezarte con un camillero, o donde el aire huele a yodo, sangre y sudor. Pero esa fue distinta. Todo comenzó pasadas las 8 de la noche. Apenas había tomado el primer sorbo de mi café cuando el radio comenzó a escupir códigos rojos. Uno, luego otro. En menos de 20 minutos habían ingresado 4 heridos de bala, todos jóvenes, todos provenientes de distintas colonias, y ninguno con nombre confirmado. Pelea entre cárteles, murmuró un paramédico mientras ayudaba a uno de ellos a respirar. Nadie preguntaba mucho, solo se atendía. A las 11, llevábamos 7 cuerpos sin vida. A la 1, conté 11 cadáveres en una sola noche. El hospital entero olía a pólvora y adrenalina. Los pasillos eran un desfile de rostros manchados de sangre, miradas perdidas y murmullos urgentes. Yo me mantuve firme, como siempre, canalizando, suturando, llenando informes que sabíamos que nadie leería del todo. Pero había algo en el ambiente, algo que no era normal.
Cerca de las 3 de la madrugada, entró una mujer joven. No tendría más de 20 años. Llegó inconsciente, con múltiples heridas punzocortantes y signos de abuso. Uno de los enfermeros murmuró que la habían dejado tirada afuera del hospital. No traía identificación. Lo único que le encontraron fue una pulsera de plástico con el nombre María G. y el logo de una clínica que ya no existía desde hacía años. La estabilizamos como pudimos, pero lo que me puso los pelos de punta fue el rostro de uno de los cuerpos que había ingresado antes. Un hombre robusto, barba cerrada, mirada vacía. Lo reconocí al instante, no porque lo conociera personalmente, sino porque 3 noches antes había llegado a urgencias con una herida en el brazo. Se llamaba Jesús Rentería. Había estado nervioso, sudaba, y me preguntó si las cámaras de seguridad grababan todo. Me pidió que no lo reportara. Esa noche lo atendí sin hacer preguntas. Hoy estaba muerto, y junto a su cadáver, sobre su pecho, alguien había dejado una nota escrita con tinta negra. Ella no debía estar ahí. Eran las 5 cuando salí del hospital. El cielo comenzaba a aclararse, pero no se sentía como el amanecer. Caminé hacia el estacionamiento con los hombros tensos, el cuerpo exhausto. Apenas crucé la calle, sentí que alguien me observaba. Volteé y ahí estaba. Una moto negra, sin placas. El casco del conductor ocultaba su rostro. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. Intenté ignorarlo. Me subí a mi coche y arranqué. La moto me siguió. Doblé en la avenida Irrigación. Luego tomé la carretera hacia la base militar. No lo pensé mucho. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras marcaba en el tablero el número de emergencia de la base. Soy la doctora Elisa Duarte, del Hospital General. Necesito protección inmediata. Me siguen. Los soldados no hicieron preguntas. Me abrieron la reja antes de que siquiera llegara al portón. Entré como alma que huye del diablo. La moto se quedó afuera, inmóvil, como si solo me hubiera escoltado hasta ahí. Me ofrecieron una silla y café. Uno de los tenientes me reconoció. ¿Es por lo de esta noche?, preguntó. Asentí, sin saber qué decir. Me temblaban las manos. Cuando me ofrecieron quedarme hasta que amaneciera del todo, no lo dudé. Esa madrugada supe que algo había salido mal. Tal vez la chica, María G., no era una víctima más. Tal vez su cuerpo, tan silencioso y herido, era la pieza que no encajaba en un rompecabezas sangriento. Tal vez, solo tal vez, la confundieron con alguien más. Desde entonces no vuelvo sola a casa. No paso más de 2 noches seguidas en el mismo lugar. El rostro de Jesús Rentería, la nota, la moto, todo sigue ahí, en mi mente. Y cada vez que veo una moto sin placas, algo en mí se paraliza. Porque esa noche, en Celaya, atendimos a 11 cuerpos, y uno de ellos me sigue esperando, afuera. Yo tenía 20 años cuando ocurrió la explosión. Vivía con mis padres en una casa modesta, a unas cuadras de la avenida Antonio Plaza, en Celaya. Me llamo Esteban, y en ese entonces apenas comenzaba a tomarme en serio mi afición por la fotografía. Usaba una cámara Minolta de rollo que me había regalado mi tío Rogelio, y salía todos los fines de semana a tomar fotos del mercado, los parques o los partidos de fútbol llanero en la unidad deportiva Miguel Alemán. Mi vida era simple, hasta esa noche. Era el 15 de septiembre de 1999, una fecha que aquí siempre se celebraba con entusiasmo. Ese año, los cohetes se habían acumulado más de lo normal. Había rumores de que los iban a utilizar en varios eventos públicos y que el gobierno municipal los tenía resguardados en un depósito improvisado, en una bodega cerca de Antonio Plaza. Algunos vecinos ya se quejaban del olor a pólvora. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en la azotea de la casa, con mi cámara, tratando de capturar la silueta de los fuegos artificiales que se lanzaban desde el centro. Fue entonces cuando la tierra tembló. La onda expansiva me tiró al piso y las ventanas de mi cuarto estallaron como si fueran de papel. Desde la azotea vi una columna de fuego elevándose por el cielo, con un estruendo que se sintió como si la ciudad se partiera en dos. Corrí hacia la calle. La gente gritaba. Algunos corrían con niños en brazos, otros solo se tapaban los oídos. Desde mi calle se podía ver claramente el origen del desastre. Una bodega de lámina ardía en llamas, y las explosiones seguían, una tras otra, como si alguien estuviera disparando cañones desde adentro. Sin pensarlo, agarré mi cámara que seguía colgada de mi cuello y corrí hacia el lugar.
Recuerdo el calor, el humo espeso y los gritos. Hombres y mujeres, bomberos, soldados, civiles, todos ayudaban como podían. Algunos sacaban heridos, otros levantaban escombros. Yo tomaba fotos entre los huecos del caos, no por morbo, sino porque algo dentro de mí me decía que eso no debía olvidarse. Fue mientras ayudaba a cargar a un niño herido hacia una ambulancia que lo vi por primera vez. Una figura, parada a unos metros del depósito, entre la sombra y el fuego. Estaba completamente quieto. No parecía un civil ni un rescatista. Tenía un sombrero de ala ancha y una gabardina oscura que no se movía, a pesar del viento y el calor. Nadie más parecía notarlo. Le tomé una foto. Pensé que era alguien más que ayudaba, aunque no vi que hiciera nada. Solo estaba ahí, observando. Esa noche dormí en el hospital, ayudando como podía a clasificar heridos y llevar botellas de agua. No volví a ver al hombre. Pasaron los años, seguí tomando fotos, aunque me enfoqué más en retratos y eventos sociales. Me convertí en fotógrafo de bodas, bautizos y hasta entierros, si el cliente lo pedía. Cada tanto recordaba aquella noche, pero lo atribuía a la confusión del momento. Hasta hace 6 meses, había tomado la costumbre de escanear mis viejas fotos, digitalizarlas. Cuando llegué al rollo de esa noche, vi cosas que me dejaron frío. El humo, el fuego, los rescatistas, todo estaba tal como lo recordaba. Pero en al menos 3 fotos distintas, en diferentes momentos, se veía la figura. Siempre en el mismo lugar, de pie, mirando. Su rostro era oscuro, apenas visible, pero su silueta era inconfundible. Intenté olvidar el asunto, diciéndome que era un error de revelado, o tal vez un rescatista con un uniforme raro. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Hace 2 semanas, cubrí una boda en el parque Xochipilli. Era un evento grande, con mariachi, globos, todo. Entre las fotos que tomé, había una en la que, en el fondo, parado detrás de unos arbustos, estaba él. Mismo sombrero, misma postura. Esta vez más lejos, pero inconfundible. No lo vi cuando tomé la foto. Nadie más lo vio. No dije nada. No podía. Hace 4 días salí de casa con mi cámara, sin rumbo fijo. A veces camino por las vías del tren para encontrar buenos encuadres. Fue en una de esas caminatas que lo vi. No en una foto. En persona. A unos 30 metros, parado al borde del canal de la avenida Mutualismo. Me miraba. No se movía. No decía nada. Caminé hacia él, despacio. Me temblaban las piernas, pero necesitaba saber. Cuando parpadeé, ya no estaba. Volví a casa confundido. Revisé las fotos que tomé ese día. En al menos 2 aparece su figura, detrás de postes, entre sombras, lejos, pero claramente presente. Hoy por la mañana, al despertar, encontré una nota bajo la puerta de mi casa. Era una hoja amarilla, arrugada, no tenía remitente, solo decía: no debiste mirar tan de cerca. No sé quién es, no sé qué quiere, pero sé que está cerca y que siempre lo ha estado, desde 1999. Me llamo Rafael Aguirre, tengo 32 años y, hasta hace poco, era voluntario en la campaña de Gisela Gaitán en Celaya, Guanajuato. No tengo carrera en ciencias políticas ni aspiraciones electorales, solo quería un cambio. Mi barrio, en San Miguel Octopán, lleva años pudriéndose de a poco, tragado por el miedo. Cuando Gisela se paró frente al tianguis y prometió, sin temblarle la voz, que iba a enfrentar al crimen, sentí por primera vez en años algo parecido a la esperanza. Ese día, el 1 de abril, nos tocaba acompañarla en una caminata por las calles principales de la comunidad. Éramos pocos, no más de 20 voluntarios, la mayoría vecinos, conocidos de toda la vida. Yo estaba asignado al frente, cargando una bocina con la música de campaña. La calle estaba tranquila, el sol pegaba fuerte y algunos comerciantes nos saludaban con escepticismo desde sus puestos. Alguien me ofreció un vaso de agua y lo rechacé. No quería perder el ritmo. A eso de las 5, estábamos por llegar a la esquina de la calle principal y una privada polvosa. Ahí ocurrió. No escuché el primer disparo, lo sentí, como un chasquido seco que partió la tarde en 2. La bocina cayó al suelo. Me giré de inmediato y vi a Gisela desplomarse. El segundo balazo fue más claro, más fuerte. Luego vinieron otros, 5, 6, quién sabe cuántos. La gente gritó, algunos corrieron.
Yo me tiré al suelo y rodé detrás de un coche estacionado. Desde ahí, entre las llantas y el asfalto caliente, vi a los agresores. 2 tipos bajaron de una moto, dispararon con calma, sin prisa, como si estuvieran cazando. Uno de ellos me resultó familiar, no en el rostro, que estaba cubierto, sino en su forma de moverse. La manera en que sostenía el arma, la postura firme, el detalle de un tatuaje apenas visible bajo la manga de su camiseta negra. Lo reconocí. Era uno de los hombres asignados a la seguridad de Gisela. No era escolta oficial, claro. En campañas así, la seguridad viene de quien puede ofrecerla, muchas veces expolicías o exmilitares contratados de última hora. Este sujeto, al que todos conocíamos solo como el Puma, había estado en reuniones con nosotros, comiendo tacos al terminar las jornadas. Había compartido bromas y se había tomado selfies con la candidata. Cuando se subieron a la moto y huyeron, salí de mi escondite tambaleándome. Gisela ya no respiraba. Varios voluntarios estaban heridos. Los gritos se multiplicaban y las patrullas tardaron en llegar. Nadie se atrevía a hablar. Cuando por fin vino la prensa, no pude decir lo que sabía. Tenía la lengua amarrada por el miedo. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Me encerré en mi casa, desconecté el teléfono y no salí más que para lo estrictamente necesario. A los 2 días encontré el primer mensaje bajo la puerta. No digas nada, o sigues tú. En un papel de libreta escolar, con letra tosca y sin firma. Intenté hacer como si no lo hubiera visto. Me mudé temporalmente con mi prima en la colonia Girasoles. Nadie sabía dónde estaba, salvo mi madre y un amigo cercano. Pero el segundo mensaje llegó igual, esta vez por WhatsApp, desde un número desconocido. Te vimos en la caminata, sabemos que viste, no te hagas el pendejo. El tercer aviso fue más directo. Una madrugada, alguien rayó la puerta de la casa de mi prima con pintura roja, boca cerrada o plomo. Llamamos a la policía, pero ni llegaron. No quise meter a mi familia en ese fuego. Me fui. Pasé semanas moviéndome de casa en casa, viviendo con amigos, durmiendo en colchones prestados. Pensé en irme de Celaya, pero algo me detuvo. No podía dejar que esto quedara así. Gisela no solo era una candidata, era una mujer valiente que se atrevió a enfrentar un monstruo y murió por ello. Sentí que debía hacer algo. Fui con un periodista local, uno de esos que todavía tiene el valor de decir la verdad. Le conté todo, menos mi nombre. Le describí a El Puma, los mensajes, lo que vi. Me pidió pruebas. Le mostré una foto donde aparece él, con la camiseta que vi ese día y el tatuaje asomando en el brazo. Le pedí que no publicara nada hasta que pudiera irme de la ciudad, pero me equivoqué. 2 días después, una nota en un portal digital mencionaba a un testigo anónimo que reconocía a un presunto agresor en el equipo de seguridad de la candidata. No daban nombres, pero eso no importaba. Esa misma noche, mientras dormía en una casa abandonada que me prestaron, alguien disparó contra la fachada. No me hirieron, pero dejaron claro el mensaje. Desde entonces, vivo escondido. Uso nombres falsos. Me muevo solo de noche. He aprendido a no confiar en nadie. A veces me parece ver la silueta de El Puma entre la gente, en los paraderos, en los oxxos. No sé si es real o solo paranoia, pero no puedo bajar la guardia. Sigo vivo, y eso, en esta ciudad, ya es una especie de victoria. No soy de los que suelen escribir o hablar de lo que les pasa, pero hay cosas que si uno no cuenta, terminan por podrirle el alma. Vivo en El Reilete, una colonia que ha visto mejores días, en Celaya. Trabajo como mecánico de motos, de esos que arreglan más con ingenio que con piezas nuevas, y vivo con mi hija Carolina, de apenas 8 años. Su mamá nos dejó cuando la niña apenas caminaba, así que lo poco que tengo lo cuido como si fuera de cristal. Ese día, el cielo amaneció raro, como con una capa de plomo encima. Desde la mañana empezaron las alertas por radio, mensajes de vecinos, y hasta un policía que pasó en su patrulla gritando que la presa Allende había soltado más agua de lo normal. Pero uno se vuelve terco con los años. Ya nos habían advertido otras veces, y al final no pasaba nada. No fue hasta que el agua empezó a subir por las banquetas que supe que esta vez era diferente. Primero cubrió la calle como un espejo sucio, luego se metió al zaguán, y antes de que pudiera poner costales o levantar las cosas, ya estaba dentro de la casa.
Subí a Carolina al ropero, la calmé como pude y empecé a subir lo que alcanzaba al segundo piso, que no es más que un cuarto sin acabados y un techo de lámina que yo mismo construí hace años. Cuando el nivel del agua llegó al 1,5 metros, ya no podíamos bajar. Nos encerramos arriba, con un par de cobijas, una lámpara de pilas y la esperanza de que Protección Civil no tardara mucho. Veíamos pasar lanchas, camiones de la Guardia Nacional, pero ninguno se detenía. Cada tanto gritaba desde el techo, agitando una playera blanca, pero nada. Pasaron las horas. El calor encerrado bajo la lámina se volvía insoportable, y Carolina empezaba a preguntarme si íbamos a morir. Le decía que no, aunque yo tampoco estaba seguro. Fue al anochecer cuando escuchamos los primeros motores que no sonaban a lancha de rescate. Eran camionetas, viejas, pesadas, con ruidos metálicos que retumbaban por las calles anegadas. Desde el techo, apenas si podía verlas entre las sombras. Venían sin luces, lentas, como si buscaran algo. Entonces vi a uno de ellos. No traía uniforme, ni chaleco reflectante. Era un hombre con gorra, chaleco táctico y un rifle colgado del hombro. Iba sobre el cofre de una pick-up, escaneando las casas con una linterna. Cuando pasó frente a la mía, me agaché instintivamente. No sé por qué, pero algo en su mirada no era de ayuda, era de cacería. Carolina me preguntó quién era y le dije que guardara silencio. Desde arriba los vimos entrar a 2 casas. Reventaban las cerraduras con un tubo y salían con mochilas, electrodomésticos, incluso arrancaron una pantalla de un segundo piso. No era ayuda, eran saqueadores. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que me iba a romper las muelas. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo el agua salpicaba con sus movimientos. Uno de ellos gritó algo como, «Esa casa parece vacía», y mi estómago se revolvió. Era la nuestra. Silencio. Y luego, golpes en la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que los delataba. Me aferré a Carolina con una mano y con la otra sujeté el único cuchillo que había podido subir. No entraron. Quizá pensaron que ya la habían saqueado o que no valía la pena. Pero escuché sus voces por horas, su risa, el sonido de botellas que se rompían, gritos en casas ajenas. La noche fue interminable. Al amanecer, el sol se reflejaba en el agua como en un basurero líquido. Desde mi techo vi finalmente un bote de la Cruz Roja. Me puse de pie y grité hasta que me dolió la garganta. Agité mi playera y esta vez sí se detuvieron. El voluntario que nos ayudó a subir era un muchacho de acento norteño, amable, pero con los ojos apagados. Me preguntó cuánto tiempo llevábamos allí. Le dije que desde la tarde anterior, que había saqueadores armados durante la noche, que entraban a las casas, que había gente en peligro, que no eran pocos. Me miró sin sorpresa, como quien escucha algo que ya sabe. ¿Y no se llevaron nada de su casa?, preguntó, sin dejar de remar. No alcanzaron. Estuvimos callados, en el techo, le dije. Solo asintió, como si eso fuera todo. Nos llevaron a un albergue improvisado en una secundaria. Comida caliente, cobijas y listas para reportar desaparecidos. Me acerqué a un oficial de Protección Civil. Le conté todo. Los hombres, las camionetas, los robos. Di direcciones, detalles, hasta la hora. Anotó todo en una libreta sucia y dijo, «Vamos a checarlo, gracias por su reporte». Nunca los vi hacerlo, nadie más lo mencionó. Al tercer día, los rumores en el albergue eran de otros saqueos en otras colonias. Todos sabían, pero nadie actuaba. Volvimos a casa cuando el agua bajó. La puerta estaba dañada, como si hubieran intentado forzarla. Por dentro, todo húmedo, cubierto de lodo. Lo poco que quedó estaba manchado o roto. Desde entonces, cuando alguien habla de los héroes de la inundación, solo asiento. No vale la pena discutir. Nadie quiere escuchar la otra parte, la que vimos desde el techo. Carolina duerme con miedo. Yo mantengo una navaja cerca de la cama, y cuando llueve fuerte, no duermo, porque sé que si vuelve a subir el agua, los que lleguen primero no traerán ayuda, traerán armas. Trabajo desde hace poco más de un año como mesera en un bar clandestino que opera en las afueras de Celaya, cerca del puente Tres Guerras.
No es un lugar del que pueda sentirme orgullosa, pero paga mejor que cualquier restaurante formal. Y con los propinas en efectivo, muchas veces sacamos lo de la renta en una sola noche. Nadie te pide papeles ni te pregunta por tu pasado. Aquí todos trabajamos porque no nos queda de otra. El bar se llama El 11. No tiene letrero, solo una cortina metálica grafiteada que se levanta después de las 10 de la noche. Por fuera parece una bodega común y corriente. Por dentro, un par de bocinas viejas, luces rojas y mucho alcohol corriente. Las paredes están cubiertas de espejos ahumados y el piso, pegajoso, siempre huele a cerveza derramada y sudor. No hay cámaras, por supuesto. Tampoco hay muchas reglas, excepto una: si hay bronca, te escondes. Esa noche llegó de golpe, como una emboscada. Había terminado de servir una cubeta de cervezas a una mesa de tipos vestidos con camisas brillosas, cadenas doradas y una actitud de esos que sabes que no debes mirar más de la cuenta. Me dirigía a la barra por otra ronda cuando todo se detuvo. 3 sonidos secos, como palmas rotas por el eco, reventaron sobre la música. Al principio pensé que era un cortocircuito, pero luego, los gritos. Todos se tiraron al suelo. Yo quedé de rodillas junto a la cava, una estructura de metal oxidado al fondo del local donde se guardan las botellas caras, las que no se sirven, solo se venden por encargo. Sentí que alguien me jalaba del brazo y sin pensar, me metí. Era Alfonso, el barman. Cerró la puerta y metió la traba. Desde dentro, solo se escuchaban los gritos y los balazos, secos, espaciados, como si alguien estuviera buscando a quién rematar. No sé cuánto tiempo pasó. Dentro de la cava solo había olor a madera vieja y un leve tufo a tequila. No me atrevía a hacer ruido, ni a llorar. Cuando todo quedó en silencio, conté hasta 100 antes de atreverme a moverme. Empujé la puerta, que se abrió lentamente con un rechinido suave. Lo primero que vi fue el cuerpo de una de las chicas, Lupita, con la mirada ida hacia el techo, los ojos abiertos como si no entendiera qué le había pasado. A su lado, una botella rota manchada de rojo. No había nadie más vivo. Los clientes, los músicos, los meseros, todos estaban tirados por el suelo, en posiciones que no parecían reales. Algunos con la cara en el piso, otros colapsados en sillas aún firmes. No escuché sirenas, ni pasos afuera. Nadie había llamado a la policía, nadie iba a hacerlo. Yo debía haber salido corriendo, ir a la prensa, a la policía, al diablo. Pero no lo hice. Me fui caminando a casa como si hubiera salido de una pesadilla, temblando de pies a cabeza. Me metí bajo las cobijas y no dormí por 2 días. Pensé que me iban a buscar, que alguien iba a tocar la puerta. Pero no. El bar reabrió 2 semanas después, con otro nombre, El Humo. El dueño, un hombre de bigote corto al que solo llamábamos Don Rigo, me llamó por teléfono. Si quieres seguir chambeando, tienes que volver hoy. Ya sabes cómo está el asunto. Yo sabía que si hablaba, si contaba algo, iba a terminar como los demás. Así que regresé. Todo era igual, pero distinto. Nuevas meseras, nuevos clientes, pero la misma música y las mismas miradas que se te clavan como si supieran que escondes algo. Empecé a trabajar de nuevo, con las manos aún temblorosas y los silencios más largos de lo normal. Me decían, la sobreviviente, como si fuera un apodo de respeto, pero lo decían bajito. Nadie quería saber cómo había escapado. La primera nota apareció una noche tranquila. Fue después de una mesa común. Unos tipos de sombrero pedían cerveza y bacacho. Dejaron buena propina, pero entre los billetes, un papel doblado en 4. Yo sé que estabas ahí. Sentí el corazón retumbarme en las costillas. Miré alrededor, pero nadie parecía prestarme atención. Guardé la nota en el brasier y seguí sirviendo, como si nada. La segunda nota llegó una semana después. Distinta letra, mismo mensaje. Yo sé que no saliste hasta que todos estaban muertos. Ahí supe que alguien me había visto. No era paranoia. Alguien sabía que me escondí, pero no sabía si era una advertencia o un juego. No se lo conté a nadie. Las notas siguieron llegando, cada vez más directas. Una decía, te vi por la rendija. Otra, no lo contaste, pero yo sí. Cada una era como una estaca al pecho. Una noche, decidí seguir al tipo que dejó la nota. Lo vi por el espejo de la barra, camisa blanca, gorra negra. Esperó hasta el último trago para dejar el dinero. Salió por la puerta trasera. Yo fui tras él. La calle estaba desierta, apenas iluminada por la luz naranja de los faroles. Lo vi cruzar el callejón rumbo al tianguis viejo. Aceleré el paso.
pero cuando doblé la esquina ya no estaba, solo una hoja en el suelo. Esta es la última advertencia. Volví al bar y le dije a don Rigo que renunciaba. Me miró largo, con los ojos pequeños como si calculara cuánto costaba dejarme ir. Luego asintió. Está bien, niña, solo cuídate. Esa noche no dormí. Pero al día siguiente, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era una mujer que no conocía, ojos grandes, cara triste. ¿Tú estuviste en el 11 la noche del ataque?, me preguntó. Asentí sin hablar. Mi hermano murió ahí. Quiero saber por qué. Quiero saber si tú viste quién lo hizo. Y entonces supe que las notas no eran amenazas, eran súplicas. Alguien, o varios, querían saber la verdad. Y yo decidí contarla, no a la policía, no a los periódicos, a las familias. Hoy vivo en otra ciudad, cambio de número cada tanto, pero duermo mejor, porque hablé, porque sobreviví, y no me quedé callada. Me llamo Julián, y tenía 24 años cuando todo esto pasó. Había empezado a entrenar ciclismo en serio, con la idea de competir algún día. Salía a rodar desde temprano, a veces por la tarde, por las carreteras y calles de Celaya. Nunca fui de meterme en problemas, ni de buscar el peligro. Pero la ciudad te lo pone enfrente aunque no lo quieras. Aquella mañana tomé mi bici y salí rumbo a la zona del Puente Tres Guerras. Había escuchado que los ciclistas del equipo profesional entrenaban por ahí porque el asfalto era parejo y el tráfico más tranquilo si llegabas antes de que el sol pegara fuerte. Era poco después de las 6. El cielo apenas empezaba a clarear y la ciudad estaba envuelta en esa calma falsa que dura hasta que todo revienta. Pedaleaba por la lateral, pasando por debajo del puente, cuando algo me llamó la atención. A lo lejos, colgando de una de las estructuras metálicas, había una figura inmóvil. Reduje la velocidad sin querer creer lo que mis ojos ya sabían. Era un cuerpo. Un hombre, colgado de una cuerda atada al travesaño más alto. Vestía jeans, camisa blanca, y un pedazo de cartón manchado colgaba de su cuello con unas letras negras toscas. Esto le pasa a los que se creen vivos. Frené de golpe, me bajé de la bici y retrocedí unos pasos. El cuerpo oscilaba con el viento leve de la mañana. El silencio era total, como si el mundo hubiera dejado de respirar por unos segundos. Saqué el celular con manos temblorosas y marqué al 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un cuerpo colgado del puente. Aquí, en el Tres Guerras. Creo que tiene un narcomensaje. Lo siguiente pasó muy rápido. No tardaron más de 15 minutos en llegar las patrullas, pero lo que hice mal fue quedarme ahí. No me fui. Pensé que tenía que esperar, dar mi testimonio, actuar como cualquier ciudadano decente. ¡Qué estúpido! En cuanto llegaron los oficiales, no me dejaron ni explicar. ¡Al suelo, cabrón!, me gritó uno, apuntándome con su arma. Me tiraron sobre el pavimento, esposaron mis muñecas con fuerza y me subieron a la patrulla sin decirme nada más. Mis preguntas, mis gritos, todo era ignorado o respondido con amenazas. Uno me pegó en el estómago en cuanto cerraron la puerta. Me llevaron a una comandancia al sur de la ciudad. No era como las que salen en la tele, limpias, con cámaras. Era un edificio sucio, sin ventanas visibles desde dentro, con olor a sudor viejo y metal oxidado. Me sentaron en una silla de plástico frente a una mesa, y durante las siguientes 5 horas me interrogaron como si yo hubiera colgado ese cuerpo. ¿Lo conocías? ¿Quién te mandó? ¿Qué hacías ahí tan temprano? Me golpearon. Una cachetada, luego otra. Me dieron con una toalla húmeda enrollada, directo en las costillas. Uno de ellos me mostró unas fotos de cadáveres. No sé si eran reales o solo para asustarme. Y me dijo, ¿tú quieres acabar así? Yo repetía lo mismo, que iba entrenando, que solo vi el cuerpo y llamé, que no sabía nada, no les importaba. Hubo un momento, no sabría decir cuánto tiempo después, en que se detuvieron. Me dejaron solo. Afuera oí como uno decía, este morro no sabe nada, solo estaba ahí por pendejo. A las 10 de la mañana me soltaron. Me tiraron mi celular, mi mochila, y me dijeron que me largara. Ni disculpas, ni explicaciones. Caminé por la avenida por casi media hora hasta encontrar un taxi. Cuando llegué a casa, mi mamá lloraba. Me abrazó sin preguntar nada. Ya había hablado a hospitales. Pensaba que estaba muerto. Me encerré en mi cuarto y no salí en 2 días. No fue solo el dolor físico, fue el miedo. El saber que había algo tan grande allá afuera. Algo que podía aplastarte aunque no tuvieras nada que ver.
Entendí que mi presencia ahí había sido una casualidad peligrosa, y eso me convertía en alguien visible, en una ficha más del juego. Días después, intenté retomar mi rutina. Me subí a la bici, pero cada ruido fuerte, cada patrulla, me hacía detenerme. Celaya ya no era un lugar donde podía moverme libremente. No para alguien que había visto de cerca lo que no debía. Mis amigos empezaron a distanciarse. Nadie quería hablar del tema. Nadie quería estar cerca de alguien que había estado en problemas, aunque yo no hubiera hecho nada. Perdí un empleo temporal que tenía. Mi jefe me dijo que la empresa no quería verse envuelta en ningún escándalo. Un mes después, decidí irme. No lo consulté con nadie. Vendí mi bici, empaqué lo poco que tenía y me fui a León, a casa de un primo que ni preguntó por qué. Solo me dijo, aquí nadie pregunta nada, te va a ir mejor. A veces, todavía sueño con el cuerpo colgado. No por miedo al muerto, sino por el mensaje. Porque ese mensaje, aunque no era para mí, me marcó la vida. Y aprendí lo que tantos en esta ciudad ya sabían. En Celaya, si ves algo, mejor sigue pedaleando. No llames, no te detengas, porque el silencio, a veces, es lo único que te mantiene con vida.